Cuando hablamos con el ministro de la Producción Cabrera hace un par de semanas, ¿no? Sí. Y le dábamos un poco de importancia en esa charla, le hacíamos una pregunta de que había mucho ingreso de electrodomésticos y ropa importados. Y él nos decía que no era mucho que fuera a llegar a resentir la producción local, pero bueno, se han conocido en estos últimos días algunos datos que dan cuenta de eso, ¿no? Claro, hay distintos informes privados que dicen que hay cada vez más productos del exterior que se están importando y que impacta especialmente en pequeños electrodomésticos, en indumentaria y también en el sector de autos, la apertura de la importación que está teniendo este gobierno. Para analizar cuánto hay de realidad y cuál es el impacto de estas medidas, estamos en comunicación con Miguel Ponce, que es ex gerente de la Cámara de Importadores y actualmente director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Gracias por atendernos, Miguel. ¿Cómo le va? Qué alegría estar con ustedes, de nuevo. Bueno, muchas desde gracias. El verano, creo que desde el verano que no me daban bolilla, ¿no? Ay, puede ser. Miguel no se queje que estuvo conmigo en el estudio en Pinamar, claro. No se... Por eso digo, Está Mauricio acá, Mauricio Runa. No se queje, por favor, Así que desde ya, fue una linda visita todavía mejor. Miguel, exactamente como contaba Eduardo, el ministro Cabrera a nosotros nos minimizó la situación. Es muy poco lo que se importa, no tiene impacto en la economía. Díganos usted. No, a primera cinta, los números globales obviamente van a dar un número que no es para asustarse, los macros. Ahora, como solemos decir los que descendemos de españoles, porque ya se sigue diciendo, todo es como te va en la feria. Entonces, esta situación no es homogénea. Yo acabo de venir de Rosario, donde di una charla ahí en la terminal fluvial, ¿no es cierto?, de uno de los puertos que más está trabajando, y si uno los escucha hablar a ellos, claro, la situación es prácticamente de pleno empleo, en términos de que está trabajando a full el puerto de Rosario, tiene que ver con, las ventajas logísticas de la zona, y el hecho de que la principal exportación son granos. Entonces, obviamente, yo por eso siempre suelo decir que a mí me preocupan más las exportaciones que las importaciones. ¿Por qué? Porque se han concentrado más y se han, diríamos, primarizado más, o sea, estamos agregando menos valor. Ahora, en términos de importaciones, objetivamente también la temática no es homogénea, pero en lo que tiene que ver con los denominados sectores sensibles, calzado, textiles, obviamente electrónica, juguetes y autopartes, el enfriamiento del mercado por un lado y el agravamiento de las condiciones de competitividad argentina, que no solo pasan por el retraso cambiario, sino por una cantidad de otros ítems que podemos ampliar, han hecho que en estos sectores se haya producido un avance muy fuerte de la participación del importado en la torta total de la demanda argentina. Y esto tiene que ver, primero, con que China ha bajado fuertemente sus precios en relación al año pasado. China y otros países asiáticos. Brasil, en cambio, los ha mantenido o ha subido en términos dólar. Y si nosotros miramos la comparación de marzo del año pasado con marzo de este año en términos de China, hoy China tiene arriba del 80% de las prendas importadas del país las tienen ellos, y allí el aumento, la baja, diríamos, de los precios chinos ha ido de 23, casi 24 dólares el kilo a 18 apenas. Por eso es notorio que el crecimiento de estas producciones, de estas ventas, se va a ir dando, porque nosotros lo habíamos adelantado. Cuando dijimos que los impactos indirectos del tema China iban a ser más importantes que los directos, ¿a qué nos referíamos? A los sobrestocks que tienen y que salen a vender barato. Pero ¿por qué los consumidores no percibimos eso entonces? Si está ingresando más mercadería y más barata, ¿por qué no se traduce y está carísima la indumentaria acá en Argentina? Como diría un analista, ¿y a usted qué le parece? Y porque la cadena de intermediarios no solo no se resigna a perder rentabilidad, sino que cuando puede la aumenta. Hay un tema hasta cultural. ¿Usted ha visto que alguna vez en Argentina los precios bajen? No. Lo único que ha bajado es el valor del dólar. Claro. Que tiene que ver con la sobreoferta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, me parece que en la medida que se anuncian
novedades como las que tristemente tuvimos la semana pasada, donde el aumento de las tasas de interés genera rápidamente que cualquier inversor, cualquier comerciante diga, el dólar va a estar planchado por lo menos hasta las elecciones. Inmediatamente la gente piensa, entonces, ¿qué me conviene? En lugar de seguir, diríamos, pensando en una actividad productiva, me conviene traer los dólares de afuera, compro los transportes, traslado a pesos, compro Levac, la coloco hasta las elecciones para quedarme tranquilo, que no va a variar, luego las pongo nuevamente en dólares y la rentabilidad en dólares que he obtenido en ese tiempo es superior a cualquier actividad productiva. Entonces estamos dando una señal que nos preocupa y que no solo tiende a pensar que esta situación no se va a modificar, sino al contrario, se va a profundizar. Las pymes lloran porque este aumento de las tasas hace que aumente el costo del crédito, que ya de por sí era escaso. Entonces, ustedes y los oyentes de ustedes lo saben, nosotros venimos diciendo que uno de los elementos centrales para la recuperación de las pymes y de la competitividad de las economías regionales pasa no solo por tener un dólar competitivo, sino por tener acceso al crédito. No existe economía donde que se pueda manejar sin el crédito. Entonces, esta situación que estamos analizando hoy, con aumento de las importaciones en ciertos sectores, en detrimento de la industria nacional, obviamente, o de la participación de la industria nacional en el comercio global, hace de que nosotros estemos muy preocupados porque no se pone en marcha la agenda de la competitividad. Claro. Ahora, ¿cuánto impactan las compras de los argentinos en el exterior? Nosotros que estamos tan cerca de Chile, por ejemplo. En provincias como ustedes, por ejemplo, en el cierre de 400 comercios en lo que va del año. Después fue desmentido por el gobierno ese dato. Dice, al mismo tiempo que se cierran, se abren incluso más. Por eso yo creo que las provincias limítrofes empiezan a darse estrategias alternativas de resistencia. Lo que hizo Mendoza particularmente en el último fin de semana, donde incorporó el tema cultural de la música clásica a la ruta del vino, me pareció una estrategia inteligente que permitió captar una masa importante de turistas que morigera los efectos de los mendocinos o de los cuyanos que cruzan permanentemente al otro lado a hacer sus compras en electrodomésticos, en ropa, en calzado de marca, etcétera, etcétera. Pero esto no invalida que no tengamos que tener un acento de preocupación hasta que no resolvamos lo que es la principal prioridad hoy en la política exterior argentina, que es ponernos de acuerdo todos los vecinos del barrio. No podemos seguir con las asimetrías que estamos planteando, particularmente en términos de retraso cambiario, que hace que, lógicamente, un mendocino no le vamos a echar la culpa porque cruza al otro lado, está defendiendo su... Cuida el mango, claro. Entonces, cuida el mango la gente. El acento allí. Perfecto. Pongo el acento, claro, en que las políticas que debieran instrumentarse debieran morigerar esta situación y no profundizarla. La medida del aumento de las tasas del otro día lo que va a hacer es aumentarla. Si además yo hago este cálculo, te agrego los vuelos low cost, te va a salir mucho más barato irte por aire que por tierra, con la ventaja que además podés traer el doble. ¿Por qué? Porque la franquicia aérea es de $300 y 150 los menores. Y es exactamente la misma cual, ustedes lo saben ahí, pues si cruzas por tierra. Claro. Entonces, gracias, Miguel, por esta charla. Por favor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hablamos con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.